Hola, buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Según yo, nos quedamos en esta parte de la rentabilidad, ¿verdad? Vimos las razones financieras. Muy bien. Vamos a comenzar para irnos rápido, ya que, como sabemos, esta es nuestra penúltima semana de clases. ¿Cómo se sienten? Maestro, le comentaba y que si podíamos extender el plazo de que me comentaba para entregar el trabajo y el examen. Sí, claro que sí. ¿Está bien la Ah, primera semana de marzo? no sé qué opinan los demás compañeros. Sí, por mí estaría muy bien. ¿Sí? ¿Qué les parece el portafolio entregarlo el día 8 de marzo Sí, gracias, maestro. y el examen que sea el 9? Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Para darle continuidad y poder tener un poquito más de tiempo para avanzar. Ya sé que si no nos llegase a cuadrar la balanza, el balance general o algo así, ya lo vamos dejando, pero ya vamos viendo qué puntos tenemos y qué otros puntos no tenemos, ¿ok? Y ya vamos ajustando ahí la entrega del portafolio. ¿Qué les parece? Sí, muchas gracias, maestro. ¿Sí? Maestro. Muy bien. Gerardo, buenas noches. Les comentaba a Mariana y a Aldo que vamos a extender la entrega del portafolio al día 8 Ok, sí y está su bien, profe. examen va a ser el día 9 de marzo. 9 de marzo, 8 de marzo. ¿Sí? Ok. Que no se les pase, por favor. Sí. Muy bien. Lo último que vimos fue, aparte de la clase que tuvimos ayer, que nos adelantamos un buen, eh, fue lo relacionado a la NIF A3, ¿sí? A los objetivos de los estados financieros. Y vimos que en esos estados financieros el usuario general iba a poder aplicar las distintas razones financieras que tenemos, como es la solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero, la rentabilidad. Y ya vimos ahí nosotros qué es cada una de ellas y cómo es que nosotros podemos aplicarla, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver los estados financieros. Si se fijan, aquí vamos a ver estados financieros muy abierto, ¿sí? En un sentido muy amplio y muy general. ¿Por qué? Porque como les decía ayer, eh, este marco conceptual, que es toda la serie A de la NIF, nos marca algo general, o sea, son normas generales, para después pasar a normas particulares, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice en esta ocasión por estados financieros la NIF. Nos dice que son la manifestación fundamental de la información financiera y son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada. Entonces, sabemos que los estados financieros no nada más son letras y números, sino que es, como ayer decía Eduardo, la radiografía de la empresa, de la entidad, de toda su información financiera, de todo lo que hizo la entidad en un cierto periodo, en una fecha determinada. ¿Sí? Entonces, en los estados financieros es básicamente esto, manifestación fundamental de la información financiera de la entidad, estructurada, donde vamos a ver la situación y el desarrollo financiero de la misma entidad, ya sea en una fecha determinada o por un periodo determinado. ¿Ok?
El propósito general de estos estados financieros, pues, es proveer información de una entidad acerca de su posición financiera. Hay 3 objetivos aquí. Saber y conocer la posición financiera de la empresa. ¿Cómo podemos saber esto? Aplicando las razones financieras a nuestros estados financieros, ¿sí? Ver qué también está teniendo el recurso económico la entidad, de dónde es que se está apalancando, ¿sí? En qué posición estamos financieramente, cómo estamos nosotros resultando, ¿ok? El resultado de sus operaciones. Ok, yo tuve tantos ingresos, también tuve tantos gastos, también tuve estas otras partidas. Eso es lo que nosotros llamamos el resultado de las operaciones, ¿sí? Para tener una utilidad o pérdida neta del ejercicio. Los cambios en su capital contable, ¿por qué? Porque ahí vamos viendo, nosotros como inversionistas vamos a ver si la empresa tiene utilidades, si las reparte o no. Y si las reparte, con qué frecuencia reparte sus acciones o resarce la inversión a sus inversionistas, la misma entidad. Y en sus recursos o fuentes tenemos el flujo de efectivo. ¿Cómo es que gana dinero la empresa y cómo se lo gasta? Hablando de flujo de efectivo, ¿ok? Manejando todo el efectivo que es. Entonces, estos 4 propósitos generales por los que surgen los estados financieros, si se fijan, de aquí surge, ya van a surgir normas particulares, ¿ok? Vamos a ver qué es un estado de posición financiera, qué es un estado de resultados, qué es un estado de cambios en el capital contable y qué es un estado donde se vean los recursos o fuentes de la misma entidad, ¿sí? ¿Dónde lo vemos eso? Pues en el estado de flujos de efectivo. Y estos pues van a ser útiles al usuario general para que pueda tomar una buena decisión. ¿Para qué? Para que vea su posición financiera y va a decir, ok, sí tiene buena posición, sí tiene buenos resultados, entonces le voy a entrar porque ya vi que en el estado de cambios en el capital contable, sí da la inversión que se hizo desde un inicio, o sea, sí la vuelve a repartir, sí entrega dividendos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, al igual que lo que vimos ayer de la norma internacional de contabilidad C1, que es la presentación de estados financieros, hay un párrafo que es exactamente parecido, ¿sí? Los estados financieros pues van a mostrar el resultado del manejo de los recursos encomendados a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo deben proveer información sobre la evolución de los activos, los pasivos, el capital contable o patrimonio contable, los ingresos y costos o gastos, los cambios en el capital contable o patrimonio contable y los flujos de efectivo o, en su caso, los cambios en la situación financiera. Si se fijan, también aquí la misma norma financiera nos está diciendo cuáles son los tipos de estados financieros que vamos a llevar. Entonces, vamos a ver que los primeros, igual que la norma internacional, los primeros 3 puntos o 3 incisos son los relacionados al estado de situación financiera, donde vamos a ver la evolución de los activos, de los pasivos, del capital contable o en su caso el patrimonio contable, hablando de una entidad con fines no lucrativos, ¿sí? Los ingresos, costos o gastos, pues los vamos a ver en el estado de resultados integral y este lo va a manejar la entidad con fines lucrativos. Los cambios en el capital contable o patrimonio contable, estas 2 empresas lo llevan, los 2 tipos de entidades y aparte los flujos de efectivo o en su caso los cambios en la situación financiera. Vamos a ver que cuando ya entremos a la norma de información financiera, hablando de flujos de efectivo, vamos a ver por qué se cambia el nombre de flujos de efectivo, de cambios en la situación financiera
a flujos de efectivo. ¿Sí? Entonces, al igual que la norma internacional, lo que hacemos ahorita aquí debe proveer para el usuario general las características que vimos ahorita. O sea, debe proveer información acerca de todo lo que tiene la entidad. Ahora sí, todo esto es un conjunto de todo lo que tiene la entidad en su posesión o de las operaciones que ha hecho. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, partiendo de todo esto que nos dice la norma, que nos marca la norma, partimos a estados financieros básicos. ¿Sí? Conforme a estos incisos, ya los clasificamos, ya vimos qué son, cuáles son, pero vamos a ver ahora sí los estados financieros básicos, qué son cada uno, a grandes rasgos, qué es lo que vamos a tener, qué es lo que vamos a considerar, pero hablando por encima de ellos, ¿sí? Porque en la siguiente clase, pues ya vamos a ver lo que vienen siendo ahora sí, más adentrándonos en los estados financieros básicos. Muy bien. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el primer estado financiero que tenemos? El estado de situación financiera, o también se va a llamar estado de posición financiera o balance general. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una visualización de lo que es la entidad en general, ¿sí? Ahí vemos los activos, ahí vemos los pasivos, el capital contable, en temas acumulados, ¿ok? Si se fijan, aquí nos dice que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. No crean que porque un contador hace el estado de situación financiera o el balance general poniendo primero bancos y luego clientes y luego inventario, es porque ese contador así lo quiere hacer y nosotros así no lo vamos a hacer así. No. Esta parte va así, ¿por qué? Porque la parte de los activos está en disponibilidad, o sea, ¿qué tienes más rápido disponible? O sea, el efectivo más rápido. Sabemos que el rubro de efectivo equivalente siempre va a estar en el primero, ¿por qué? Porque es el dinero que tú tienes más fácil, es lo que más rápido tienes de convertir a lo mejor en dinero, ¿sí? Luego a clientes, porque si tú le cobras al cliente en 15 días, tú ya vas a tener el efectivo. Y luego inventarios, ok, ya haces el proceso, haces la venta, se va a tu inventario y por ende ya le tienes que cobrar al cliente. ¿Sí? Entonces, los activos, los pasivos y el capital contable se muestran dependiendo su disponibilidad y su exigibilidad. ¿Sí? Normalmente, proveedores igual, va a estar al principio porque son compras u operaciones que se hacen y tiene un impacto más rápido para que dispongamos de efectivo. ¿Sí? Entonces, el balance general nos va a mostrar toda la información relativa a los recursos y obligaciones financieras de la entidad. ¿Ok? Hablándose de activos, pasivos y capital. Sabemos que los recursos también son el capital, ¿por qué? Porque es lo que aportan los socios. Y las obligaciones, pues son todos los pasivos a corto o a largo plazo. ¿Ok? Pasamos a lo que es el estado de resultados integral. Este estado de resultados integral pues va a mostrar la información relativa al resultado de las operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como de la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el periodo. Si se fijan, el estado de situación financiera lo vamos a poner a una fecha determinada. ¿Sí? Por decir, vamos a sacar estados financieros
al 30 de agosto, al 30 de junio del 2022. Ok. El estado de situación financiera va a ser al 31 de agosto del 2022. ¿Sí? Esa es una fecha determinada. Pero el estado de resultados integral lo vamos a sacar en el periodo. ¿Cuál va a ser el periodo? Del 1 de enero del 2022 al 30 de junio del 2022. ¿Sí? Entendamos esta parte de cómo es que presentamos nosotros los estados financieros. Si nosotros vamos a decir que nuestro jefe nos diga, dame estados financieros, preséntame el balance general al 30 de septiembre del 2022. Y tú por más que quieras ponerle del 1 de agosto al 31 de septiembre, te va a agarrar toda la fecha, o sea, la fecha determinada. ¿Por qué? Porque es los saldos que tú tienes a esa fecha, ¿sí? Y el estado de Profe, resultados integral, no, el estado de resultados integral va a mostrar las operaciones que nosotros hicimos que afectan a los ingresos, a los costos o a los gastos y que nos van a dar una utilidad o pérdida neta. Gerardo, ¿ibas a comentar algo? o sea que el periodo es por semestre o es de determinada, bueno, por determinada, meses, días. Mira, la NIF nos dice que no se deben demostrar en periodos menores a un semestre, en 6 meses, Sí, ¿sí? Pero sí. las empresas normalmente siempre hacen esto de que muéstrame el estado de resultados de este mes. ¿Cómo vamos a partir este mes? Eso, por ejemplo, sería personal, ¿no? Así es, No en ¿sí? bueno, no en base a la NIF. Así es. Ok, copiado. También tenemos una NIF que habla de las fechas de presentación y ahí es en donde nos marca más que nada en las normas particulares. Ok. ¿Sí? La NIF, creo que es la NIF B9, donde nos dice que es la información financiera a fechas intermedias. Entonces, estos estados financieros, pues dependiendo de cómo se requieran, es como se van a estar presentando. Pero, si se fijan, el estado de resultados que estábamos viendo ayer era al trimestre, al tercer trimestre del 2022. ¿Sí? Y el estado de resultados, el balance general, pues ese no, el estado de situación financiera, ese no era al tercer trimestre, ese era al 30 de septiembre del 2022. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el estado de situación financiera, vemos todos los activos que tiene la entidad. Si nosotros manejamos esta parte de activos nada más de un cierto periodo, pues entonces no estamos teniendo ahí un buen manejo de saldos y por ende el estado de situación financiera va a estar incorrecto, ¿sí? No vamos a mostrar esta parte esencial de lo que necesita el usuario general para tomar decisiones. En cambio, el estado de resultados integral, si nosotros vemos cuántos ingresos tuviste de enero a junio, pues entonces eso sí va a ser bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de periodos. ¿Cuánto vendiste el año pasado? ¿A qué estado financiero te vas? Al estado de resultados integral. ¿Cuánto fue tu utilidad del año pasado? Ah, pues fue tanta. En el estado de resultados ahí viene. Pero ya si te dicen a cuánto ascendió tus activos, ah, pues ya dices, en mi estado de situación financiera, mis activos ascendieron un 4.5%. ¿Sí? Entonces, esta información es ya que el usuario la vea, la analice y ya vamos viendo que nuestros activos, porque sabemos que si tenemos un activo fijo de una maquinaria y si nos dedicamos a producir pantalones, esa maquinaria nos va a dar para cierto tiempo, a lo mejor van a ser 10 años y vamos a estar produciendo pantalones, 1500 pantalones mensuales. Es muy poco, ¿verdad? Pero es un ejemplo.
Entonces, en base a eso, vamos viendo que nuestro estado de situación financiera o nuestro balance general, estamos teniendo una buena posición para el usuario, ¿sí? Para decir, ok, tiene muy buenas ventas, tiene muy buena rotación, no tiene tanto pendiente de cobro y cubre sus necesidades a tiempo. Y aparte le sobra para cualquier imprevisto. Es una empresa buena. Vamos a inyectarle inversión. Pero ya es analizando y conociendo qué conforma cada uno y a qué fecha o qué tipo de periodo de fecha estamos manejando. Muy bien, vamos a ver ahora el estado de cambios en el capital contable. Este es muy sencillo, va a mostrar los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. Si se fijan, también tenemos cambios en el periodo. Este es un estado que se muestra durante el periodo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Es durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2022. A todos los cambios que hubo en ese tiempo, en ese periodo, los vamos a estar analizando y vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces, este estado de cambios en el capital contable o patrimonio contable no tiene tanta ciencia, simplemente son movimientos del debe y haber que se hizo en el periodo. Y por último tenemos el estado de flujos de efectivo. Y nos indica la información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Este estado financiero se puede entender como uno de los más tediosos porque hay que estar viendo fórmulas, hay que estar viendo cuántos fueron nuestros clientes, hay que ver cuántos fueron nuestros pagos, nuestros cobros, pero este está relacionado al puro efectivo. No vamos a meter activo fijo a menos de que hayamos comprado activo fijo, ¿sí? Y que hayamos dado un anticipo, que hayamos desprendido nosotros recursos económicos para solventar esa obligación. Entonces, este estado financiero se va a clasificar o va a estar clasificado en tres partes: actividades de operación, actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Deben reunir ciertas características cualitativas todos los estados financieros en la toma de decisiones al usuario general de la información financiera. ¿Para qué? Bueno, pues es que para que estas características o estos estados financieros puedan serle útiles al usuario general, pues te deben preparar primeramente en base a las NIF. Y aparte, pues el usuario debe tener en cuenta ciertas limitaciones en su utilización. O sea, sí vas a hacer tu estado financiero, pero el usuario general debe saber que hay limitantes. ¿Cuáles son estas limitantes? Aquí las tenemos. Los objetivos de los estados financieros están afectados no solo por el ambiente de negocios en donde opera la entidad, sino también por las características y limitaciones del tipo de información que los estados financieros puedan aportar. Por ejemplo, las transformaciones internas, transacciones y otros eventos que afectan económicamente a la entidad son reconocidos conforme a normas particulares que pueden ser aplicadas en diferentes alternativas, lo cual puede afectar su comparabilidad. A lo mejor nosotros estamos teniendo un registro de anticipo de clientes. Hay una NIF que se trata de anticipo de clientes. Nosotros tal vez usamos esta NIF y hay otros anticipos que no los usamos. Entonces, no se van a poder comparar con otros estados financieros de otras entidades. ¿Por qué? Porque a lo mejor existe esta limitante. No se presentaron o no es que no estén de acuerdo a las NIF, sino que utilizamos normas diferentes
o alternativas diferentes, soluciones diferentes. ¿Para qué? Para poder nosotros presentar nuestros estados financieros, ¿sí? Realizar el proceso contable. Los estados financieros, especialmente el balance general, presentan el valor contable de los recursos y obligaciones de la entidad, cuantificables confiablemente en base a las normas de información financiera, y no pretenden presentar el valor razonable de la entidad en su conjunto. Por ende, los estados financieros no reconocen otros elementos esenciales de la entidad, tales como los recursos humanos o capital intelectual, el producto, la marca, el mercado, etc. O sea, nosotros sabemos que ese bien nos costó tanto, pero hubo personas que lo estuvieron manipulando. Sí, pero ¿cuánto te costó ese bien? No va a reconocer todo el proceso, sino nada más el valor contable que le demos a la obligación. ¿Sí? O sea, es por ejemplo, ¿cuánto me costó el capital intelectual? Entra como gasto, ¿verdad? Así es. El recurso humano, el mercado, etcétera. Ok, ya lo entendí. Bueno, que tu capital intelectual entra en parte del capital social en un activo diferido. Sí, porque bueno, de hecho entraría como nómina, ¿no? Así es. Ok. Sabemos que la marca, pues esa sí tenemos una cuenta contable en los activos diferidos, que es marca y la marca en sí de la entidad. Pues sería, por ejemplo, la marca es entidad a reconocer, ¿no? O entidad reconocida. Ajá. Pero acuérdate que la marca que nosotros tenemos nos cuesta también. Entonces, por ende, el valor contable que le designemos a ese recurso o a esa obligación, pues va a ser diferente a lo mejor que otras entidades le den otro valor. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, cuando nosotros compramos un activo o nosotros traemos una importación, tenemos una importación, nosotros debemos de considerar todos los gastos que se hicieron como parte del MOI, ¿sí? Del monto original de inversión. Ujú. Entonces, aquí, nosotros, cuando tenemos esta parte de la compra o de asignarle un valor al recurso o a la obligación, lo estamos haciendo contablemente en base a las NIF. Ok. ¿Sí? Hay algunas personas que le añaden como gasto lo que viene siendo a lo mejor el recurso humano o el capital intelectual como parte del valor razonable. ¿Sí? Tú dices, razonablemente esto me costó, sí, pero yo le di un valor contable, ¿por qué? Porque yo no puedo incrementarle el gasto. Yo ya te reconocí el capital intelectual, ya entró el capital intelectual y ya lo tienes en tu estado de situación financiera. Pero la obligación va a quedar conforme a lo que le debemos al proveedor y punto. ¿Sí? Ajá. Entonces, estos van a ser las limitantes que va a tener el usuario en general en decir, ok, a lo mejor puede ser que le haya costado más razonablemente, pero contablemente le da el valor que dice la norma de información financiera. ¿Sí? Y por último, y la última limitante que nos menciona aquí la NIF, perdón, es que como nos referimos a negocios en marcha, pues están basados en varios aspectos en estimaciones y juicios que son elaborados considerando los distintos cortes de periodos contables, motivo por el cual no pretenden ser exactos. Ok, sí, nosotros estamos cortando el estado de situación financiera al 31 de agosto, pero sabes que a lo mejor este proveedor me estimó que iba a ser esta cantidad. Ya me mandó la factura original, la factura completa y me di cuenta que es mayor. Por ende, mi estado de situación financiera va a cambiar. Si tú me lo presentas al 31 de julio,
para el 31 de agosto ya te va a cambiar ese rubro. ¿Sí? Ya se va a ver aumentado. Entonces, no es que pretendan ser exactos, sí tenemos que ser exactos en la cuestión de considerar todas las operaciones que hace la empresa, pero por los distintos cortes que tiene los periodos, pues tenemos entendido que no van a ser exactos. ¿Por qué? Porque hasta que cierre el ejercicio o cierre tu periodo contable, pues ahí ya vamos a ver temas exactos. ¿Ok? Estas son las limitaciones que al momento de presentarlas podemos tener en cuenta nosotros como usuarios generales. No sé si tengan alguna duda. No, maestro, gracias. Muy bien, entonces vamos a proseguir. Si se fijan, los estados financieros al inicio nos debe de decir, o nos decía más que nada, que deben de presentar ciertas características para que le puedan ser útil al usuario general. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas características? Bueno, vamos a ver que la NIFA 4, al igual que el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, reconoce características cualitativas primarias y secundarias de la información financiera. Entonces, tenemos que estas 4 son características cualitativas primarias. Tenemos la confiabilidad, la relevancia, la comprensibilidad y la comparabilidad. Permítanme un minutito, chicos. Listo. Muy bien. Entonces, tenemos estas características cualitativas primarias, ¿sí? El marco conceptual de las NIF nos dice lo siguiente. En cuestión de confiabilidad, vamos a ver que el marco conceptual de las NIF asocia conceptos como representación fiel, sustancia sobre forma, la neutralidad, la prudencia y la información completa. En cambio, la NIFA 4, pues va a tener conceptos como veracidad, representatividad, objetividad, verificabilidad y la información suficiente. Entonces, haciendo un cuadro comparativo, aquí nada más me faltó una, que es la de la información completa. Ah, no, sí está. La sustancia sobre forma, perdón. Tenemos 5 características iguales, pero aquí hay una cuestión. En la parte de la prudencia no se relaciona ninguna norma o ninguna característica cualitativa que tiene la NIFA 4. ¿Por qué? Porque en cuestión de prudencia está la parte del juicio profesional. ¿Sí? Nosotros como contadores tenemos un código de ética. Si han escuchado de él, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. El código de ética, ¿qué nos dice? Que el contador debe de tener juicio profesional para aplicar o determinar ciertas cuestiones, siendo objetivos, ¿sí? Siendo imparciales. ¿Cómo se gana este juicio profesional? Con el estudio y con la experiencia. Si nosotros nada más tenemos la experiencia en decir, ok, ya sé cómo qué hacer con esto. Sí, pero ¿en base a qué te basas? ¿En base a qué haces tu trabajo?
Normalmente el juicio profesional lo vamos a ver y fíjense, las normas internacionales o las normas de información financiera las aplicamos mucho en lo que vienen siendo las cuestiones de auditoría. ¿Sí? Cuando somos auditores, debemos de conocer lo que es toda la información, todo el marco conceptual de las NIF, normas particulares, obviamente no conocerlas de memoria, pero tener en cuenta que vamos a usar las normas de información financiera y las normas internacionales de auditoría, las NIES, ¿sí? Entonces, este juicio profesional lo usamos también en los estados financieros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos juicio profesional, vamos a saber cómo hacer un estado financiero. Ya sabemos que un estado financiero es veraz, tiene representatividad, es objetivo, debemos demostrar información suficiente, es verificable. Y el marco conceptual también tiene esta parte de cómo es que la característica de confiabilidad se integra o hace que tus estados financieros sean confiables. Entonces, el marco conceptual de las NIF nos menciona 5: la representación fiel, la sustancia sobre forma, la neutralidad, la información completa y la prudencia. Si lo comparamos con la NIFA 4, nos vemos en el entendido de que la veracidad y la representatividad están en la representación fiel y la sustancia sobre forma. La neutralidad, pues sabemos que tiene que ser objetivo, está encaminada a la objetividad. La información completa, pues esa es información suficiente. Prudencia, no tenemos como tal una característica cualitativa igual, porque ya como ya les comenté, esto va encaminado al juicio profesional. Y por último, nosotros tenemos la verificabilidad. Entonces, si se fijan, tienen conceptos iguales, solamente que no asociamos un concepto nada más, que viene siendo la prudencia. ¿Cuál es el objetivo de esta NIF? Bueno, pues es establecer las características cualitativas que debe reunir la información financiera contenida en los estados financieros. ¿Para qué? Pues sabemos que para que pueda satisfacer apropiadamente las necesidades comunes de los usuarios generales de la misma y con ello asegurar el cumplimiento de los objetivos de los estados financieros. Y como sabemos, el objetivo de los estados financieros es serle útil al usuario general para una buena toma de decisión. Entonces, para esto se crea esta NIF, para nosotros tener entendido cuáles son las características cualitativas, cómo se aplican al estado financiero y más que nada, qué son cada una de ellas. Entonces, vamos a ver que la confiabilidad o el estado financiero va a poseer esta cualidad cuando su contenido es congruente con las transacciones, transformaciones internas y eventos sucedidos y el usuario general la utiliza para tomar decisiones basándose en ella. Y para que esta información pueda ser confiable, nos vamos a basar en 5 características cualitativas secundarias, que es la veracidad, la representatividad, la objetividad, verificabilidad y la información suficiente. Si nosotros fallamos en una, entonces nuestra información ya no es confiable. Vamos a ver que veracidad pues va a reflejar todas las transacciones, transformaciones internas y otros eventos realmente sucedidos. O sea, que realmente hayan pasado. La veracidad acredita la confianza y la credibilidad del usuario general en la información financiera. Como sabemos, existen ahora estrategias fiscales, entre comillas, en las que te aumentan gastos. Oye, qué padre, no pagas impuestos, ¿cómo le haces? Pues mi contador tiene una muy buena estrategia fiscal, entre comillas, y no pago impuestos. Oye, a ver, preséntame tus estados financieros. Ah, sí, ahí te van. Oye, el contador me da largas con los estados financieros, no me los quiere dar y no me los quiere dar. A mí se me hace que voy a cambiar de contador.
Cambias de contador y ¿qué te das cuenta? Es que sabes que tienes gastos que realmente no sucedieron. Entonces, tus estados financieros no son confiables. No le das al usuario general esa confianza, esa credibilidad para con tu entidad. Imagínense, esta parte de la veracidad, un ejemplo muy absurdo. Cuando le decimos a alguien, oye, es que estaba haciendo esto, pero realmente no estabas haciendo nada. Tú como persona ya no eres confiable, ya no das esa confianza. Ya si te dicen algo y te atrapan en la movida, pues ya no te van a creer. Entonces, lo mismo pasa con nuestros estados financieros. Si nosotros quisiéramos un préstamo y aumentamos el ingreso, pues entonces nuestra información realmente no sucedió. Ese ingreso nunca pasó. Y por ende, si se llegan a dar cuenta, pues entonces la veracidad ya no va a existir. ¿Cómo se dan cuenta? Con el paso del primer pago. Oye, no me pagaste, ¿qué pasó? Anda, es que sabes que no tuve ventas. ¿Cómo que no tuviste ventas? Si tú en tus estados financieros me dijiste que tenías ciertas ventas y aparte tus activos superaban a tus pasivos. Tenías solvencia. Entonces ahí ya hicimos mala fama en la cuestión de presentar un estado financiero que no sucedió. ¿Okay? También tenemos la cuestión de la representatividad y pues debe existir una concordancia entre su contenido y las transacciones internas y eventos que han afectado económicamente a la entidad. Ok, la veracidad me dice que sea verdad lo que sucedió, que realmente haya sucedido. La representatividad me dice que lo que existe en mis estados financieros exista o haya sucedido. ¿Sí? Pueden confundirse la veracidad y la representatividad, pero estas dos partes o estas dos cuestiones sí se alcanzan a ver diferentes. Tú me dices que tuviste ingresos. Ok, sucedieron. Sí, sí sucedieron. ¿Y por qué no existe la concordancia entre lo que pasó y lo que tiene tu estado financiero? Ah, es que sabes que me faltó anotar ese ingreso. ¿Por qué no lo anotas? ¿Por qué no lo tienes contabilizado? Anda, es que sabes que hice un gasto y tengo un préstamo. ¿Y dónde está registrado el préstamo? Entonces, como no existe la congruencia o la concordancia, no existe representatividad y por ende no existe la veracidad. ¿Ok? ¿Dudas en estas dos características cualitativas, chicos? No, si no eches mentiras porque si no, no te van a creer para nada. Así es. En pocas palabras. Sí. No, profe. Muy bien. Vamos a ver qué es la objetividad. Y la objetividad, pues como sabemos, el estado financiero se debe presentar de manera imparcial, que no esté manipulada o distorsionada para beneficio de algunos grupos o sectores. ¿Sabes qué? Necesito que tú, contador, me prepares este estado financiero y me aumentes las ventas para que me salga una utilidad de tanto. ¿Por qué? Porque voy a presentar mis estados financieros para poder conseguir un tractor. Ah, ok, te lo hago. Obviamente, si nosotros seguimos nuestro código de ética, eso no debemos de prestarnos a este tipo de situaciones. Ya tenemos una amenaza.
hay que crear la salvaguarda, pero si no existe una salvaguarda, pues entonces ahí ya tenemos que acoplarnos a esta parte de ser objetivos, pero sabiendo que nuestro estado financiero no va a tener la característica de objetividad. ¿Por qué? Porque está manipulada, está distorsionada la información para beneficio del particular. ¿Sí? Entonces, esta parte de objetividad también va en cuestión de nosotros ser objetivos, de tener ese juicio profesional y decir, sí, no, está bien, pero ahí te va que no te lo van a dar. Tenemos también lo que viene siendo la verificabilidad. ¿Qué viene siendo esto? Pues esta información o la información que nosotros tenemos en el estado financiero se debe poder comprobar y validar. Ok, tú me dices que tienes este ingreso. Compruébame que tienes ese ingreso. Una vez comprobado, te lo valido. Oye, es que, pues la verdad no tengo ese ingreso. Ah, entonces me estás diciendo que, número uno, manipulaste la información. La distorsionaste. No hay congruencia entre lo que pasó y tu contenido. Por ende, no es verdad lo que me presentas, no es veraz. Si se fijan cómo caemos en uno y afecta todo lo demás, y por ende, ya nosotros no tenemos esta parte de confiabilidad. Entonces, si se fijan, caemos en uno en el que a lo mejor no lo tenemos y ya estamos afectando todos los demás. Y ni se diga la información suficiente, porque si no podemos comprobarlo y validarlo, no vamos a tener esta parte de información suficiente. ¿Y qué es la información suficiente? ¿O por qué dice esta característica que debe tener esta información? Bueno, pues es que debe incluir todas las operaciones que afectaron económicamente a la entidad y expresarse en los estados financieros de forma clara y comprensible. Dentro de los límites de la importancia relativa, debe aplicarse un criterio de identificación y selección para destacar algunos conceptos al momento de ser informados en los estados financieros. Y aquí es ya donde vemos las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros también forman parte de la información suficiente. ¿Por qué? Porque le dan más información al usuario general para la toma de decisiones. Entonces, si no obtenemos esta información suficiente, nuestra información o nuestro estado financiero ya no es confiable. Y ni se diga que cayendo en una, nada más afecta a esa, no, afecta toda la característica. ¿Por qué? Porque es un conjunto. Estas 5 características cualitativas secundarias forman una característica cualitativa primaria por sí sola. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Muy bien, vamos a pasar ahora a la relevancia. Esta relevancia va a tener 2 características nada más cualitativas secundarias, pero muy importantes. La relevancia, pues el estado financiero va a tener esta cualidad cuando influye en la toma de decisiones económicas de quienes la utilizan. Y vamos a tener 2 características, la posibilidad de confirmación y la importancia relativa. Obviamente la relevancia es sinónimo de lo relevante, ¿sí? Que el estado de situación financiera o el estado financiero tenga información relevante u operaciones relevantes que vayan a ser importantes para que el usuario general tome conciencia, ¿sí? El primero que tenemos y de los más importantes es la posibilidad de predicción y confirmación. Estos estados financieros deben contener elementos suficientes para coadyuvar a los usuarios generales a realizar predicciones. Asimismo, debe servir para confirmar o modificar las expectativas o predicciones anteriormente formuladas.
permitiendo a los usuarios generales evaluar la certeza y precisión de dicha información. Eduardo, ¿llegaste a ver ayer, si tuviste tiempo, algo relacionado a Shark Tank? No, la verdad es que no. Bueno, no te preocupes. Este ratito hay de trabajar. No te preocupes. Lo que Bueno. sí tenía una pregunta sobre lo que pasó. Sí. Digamos que éticamente ya sabemos de lo que no deberíamos de hacer en cualquier carrera. Pero usted que tiene experiencia en contabilidad, ¿qué tan común es, digamos, del 1 al 10, que los empresarios o los pequeños o micros empresarios pidan que se manipulen la información? Un 9. La mayoría. Sí. Y la mayoría lo hace con el fin de que su negocio sea bueno, o sea, más bien, invertirle al negocio. Todo este tipo de entidades o las personas que hacen este tipo de estados financieros, lo que buscan es el beneficio de la entidad. Te comento, a lo mejor estás pasando por una rachita en la cuestión de, ¿qué te diré? Ventas. Ah, exacto, en la cuestión de ventas, pero ¿sabes qué? Necesitas un préstamo para pagar sueldos. Y a lo mejor para traer esa mercancía que sabes que te van a comprar. Tú manipulas esa información para beneficio de la entidad. Digamos que dentro de lo que está prohibido, no está tan mal. Se podría mencionar así. Sabemos que está incorrecto, es incorrecto manipular los estados financieros. ¿Sí? Que de ¿Por hecho qué? ya Porque sabes cuáles son las simplemente, consecuencias. tenemos consecuencias legales. Sí, hasta perder la Independientemente cartilla. de que sean estados financieros, relacionados con temas contables, pues sabemos que si metemos gastos y los declaramos tal cual, existe esta parte de la evasión fiscal. ¿Sí? O que nos facturan gastos que no existen o que no sucedieron, pues estamos siendo parte de estos denominadas EFOS y EDOS. Igual como el cambio de razón social. También. Así es. Pero al final de cuentas esa situación fiscal o esa cuestión en la que le pudiera llegar a pasar a alguien, como lo que son las ventas de... Cuestiones financieras, ya vamos viendo que manipulamos tantito, pero en el estado de situación financiera lo tenemos tal cual. ¿Qué es lo que han estado haciendo los bancos? Más que nada los bancos para préstamos. Nos piden la declaración anual del ejercicio anterior y aparte nuestros estados financieros. ¿Por qué? Para cerrar este paso de lo que viene siendo incrementos de gastos o manipulaciones de los estados financieros. Sí, o sea, ya no se limitan a los estados de cuenta, ya se van más allá. Así es. O sea, sabemos que, oye, ¿para qué me pides mi declaración anual? Eso es fiscal. Sí, pero tú le manifestaste a Hacienda que tus estados financieros están conformados por estas cantidades. ¿Tú por qué me dices que en el 2022 tuviste ventas del 1.200.000 pesos cuando fueron ventas de $500,000 de pesos? Según lo que declaraste en Hacienda. Bueno, y las cuestiones legales se ven sobre el empresario, porque no es sobre el contador. Mira, hubo una reforma en esta cuestión donde nos decía que si tú sabías como contador que estabas haciendo operaciones, en vez de denunciarlo,
lo hiciste y ayudaste a esta parte de la evasión fiscal, por así decirlo, pues también ibas ahí metido entre que sí que no. No, más bien es que sí, ¿no? Porque tú estás haciendo los estados financieros. Sí, así es. Obviamente tú te escudas en decir, pues es que es mi trabajo, para eso me contrató él. Me imagino que para poder hacer algo de ese tipo, pues necesitas que jugar con todas las normas de información financiera para poderlas. Sí, para que no te puedan amonestar ni puedas saber que a lo mejor sí tienes el riesgo, pero pues sabemos que al momento de hacerlo, pues no vas a tener tanta preocupación. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a seguir. La relevancia está esta parte de la posibilidad de predicción y confirmación. Yo le comentaba a Eduardo si alcanzó a ver porque me dice que ayer estábamos platicando de esto y él no ha visto la parte de lo que viene siendo el programa de Shark Tank. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos les preguntan ciertas cosas, ciertas cuestiones y ellos hacen anotaciones y le preguntan, o sea que en 3 meses tú vas a tener ventas de aproximadamente 4 millones de pesos. ¿Sí? Según tus cálculos, eso es lo que me da. Entonces, si se fijan, al momento en que nosotros estamos haciendo este estado de situación, en estos estados financieros, perdón, nosotros nos damos cuenta que podemos jugar a predecir, más bien no jugar, podemos predecir cómo nos va a estar yendo al final del periodo. Ok, simplemente con las personas morales en la cuestión de, como sabemos, el artículo 9 que nos menciona el coeficiente de utilidad de la ley del ICR, es la tasa, perdón. Y para determinar el coeficiente de utilidad, tenemos los ingresos y la utilidad. O sea, vamos a decir, estamos en septiembre y tengo ingresos por 10 millones de pesos. Si sigo así, para diciembre voy a tener 15, por así decirlo. Y voy a tener una utilidad de 10. Ah, entonces divido los 15 millones entre los 10 y me va a dar un factor de utilidad, un coeficiente de utilidad, perdón, de tanto. ¿Qué tengo que hacer para bajarlo o para subirlo? ¿Sí? Ok, yo tengo 10 millones de pesos ahorita, quiero crecer a 20. Tengo que estar vendiendo un aproximado de 5 millones de pesos mensuales, por así decirlo. ¿Sí? Oye, no me dieron los 5 millones, este mes nada más vendí uno. Ah, ok, vamos a cambiar toda la predicción y vamos a hacer un aproximado. Oye, ¿sabes qué? No me acerqué a los 20. No hice los 20, hice 17. Ah, ok. Es un rango o un límite que tú digas muy corto, pero pues vamos a cambiar las estrategias para poder confirmar o modificar la predicción. ¿Sí? Así es como este estado de situación financiera, el estado financiero, perdón, podría estar manipulando la información o ayudándonos a poder predecir y confirmar dichas operaciones que nosotros hayamos tenido. Son estimaciones, como nos dice, son predicciones. Vamos a predecir que vamos a aumentar un 10% en ventas. No lo tuvimos este año. Incrementamos un 5%. Ok. Cambiamos estrategia, confirmamos este 5%, cambiamos la predicción del próximo año y a lo mejor se puede quedar otra vez en el 10%. Y ahora sí la tuve. Ah, entonces confirmo esta predicción. Sí fue realizada conforme los resultados. Entonces,
este estado financiero o esta característica secundaria va a permitir al usuario general evaluar la certeza y precisión de la información. O sea, sabemos que no es exacta, pero sí podemos hacer que sea precisa, conforme a las predicciones, ya sea que las modifiquemos o las confirmemos. ¿Alguna duda, chicos, en esta cuestión? No, profe. Muy bien. Vamos a ver ahora la importancia relativa. La importancia relativa, pues, debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La información que tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa en aquellas circunstancias en las que los sucesos son triviales. ¿Qué nos dice aquí? Tu información va a tomar importancia si existe el riesgo de que al momento de omitir o la presentemos erróneamente, afecte la percepción de quién, del usuario general. Ahí se me fue muy mal esa línea. Si nosotros estamos preparando la información financiera de la entidad y vemos que esta parte de aquí, esa operación que se hizo, si la omito, me va a afectar el resultado. Entonces, eso ya toma importancia relativa. Pero así como tiene importancia relativa, también va a tener importancia o poca importancia relativa. Más adelante vamos a ver esto. ¿Qué nos dice esta NIF? No es posible definir con exactitud los parámetros para su aplicación. ¿Por qué? Porque no todas las entidades son iguales. A lo mejor para una entidad vamos a ver, perdón, que 50 pesos es relevante, pero para otra entidad 50 pesos no es relevante. O tiene poca importancia relativa para esa entidad. Entonces, es por eso que esta NIFAS aquí mismo nos dice, es difícil establecer una línea general que delimite los hechos que tienen importancia y los que no la tienen. No es posible establecer parámetros aplicables para todas las entidades en todas las circunstancias. Oye, tengo la circunstancia en la que un cliente no me pagó. Pues mira, si tu cliente es menor al 5% de tus ingresos, no le tomes importancia. Si es mayor al 5%, toma la importancia. No. ¿Por qué? Porque no todas las entidades son iguales y no a todas las entidades le va a importar a lo mejor 1,000 pesos o 10 pesos. Dependiendo de la entidad que estemos nosotros llevando, vamos a ver, y los números más que nada, vamos a ver qué tan importante va a ser una operación. Es por eso que no vamos a tener una línea general de decir, todas las empresas de este rubro, estos son sus límites de lo que tiene importancia y lo que no tiene importancia. Tampoco van a existir situaciones que no pueden expresarse en cifras monetarias en un momento dado, pero que en el transcurso del tiempo podrían tener un impacto significativo en la información que muestran los estados financieros. Y los factores que determinan la significación de un hecho económico en cierto momento pueden cambiar considerablemente en el futuro, otorgándole una mayor o menor importancia relativa. Hablando de reexpresión de estados financieros por efecto de inflación,
pues entonces ya vamos viendo que a lo mejor hoy no va a tener tanta importancia, pero ¿sabes qué? La inflación estuvo muy cañón y ahora tuviste que reexpresar tus estados financieros y ahora sí toma importancia relativa. Ahora sí tiene importancia esta parte de tu estado financiero, este rubro. Entonces, si se fijan, aquí en negro nos dice, la importancia relativa no depende exclusivamente del importe de una partida, sino también de la posibilidad de que éste influya en la interpretación de los usuarios generales de la información financiera considerando todas las circunstancias. Estos son factores que nos ayudan a entender que no todas las entidades van a ser y van a tener el mismo tratamiento. ¿Sí? A lo mejor en el momento no vamos a poder expresar la operación en cifra monetaria. Pero sabemos que en el transcurso del tiempo puede tener ese impacto significativo. Y tenemos dos formas de atender esta importancia relativa. En atención a aspectos cuantitativos o el monto de la partida. Porque, como sabemos, nos dice la diapositiva anterior, que no es tanto por el monto, sino también por la situación en que va a afectar la entidad. ¿Sí? La posibilidad de que influya o no en la toma de decisiones del usuario general. Entonces, en cuanto a aspectos cuantitativos, vamos a poder ver que va a tener importancia relativa en un contexto general atendiendo simplemente a su monto. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que una misma partida puede ser significativa en el contexto de una entidad pequeña y no serlo en una entidad de gran magnitud. Un ejemplo, Mariana, ¿estás aquí? Sí, maestro. ¿Sí? Dime una cantidad que para ti pueda ser, que no pueda ser tan importante. Pues unos 300 pesos. 300 pesos. Sí. Gerardo, imagínate que tú tienes una entidad que apenas está comenzando, una entidad pequeña. ¿Esos 300 pesos son significativos para ti o no son significativos? Sí, bastante. Entonces, si se fijan, aquí la importancia relativa ya cambió. Para Mariana, a lo mejor 300 pesos no es mucho, no es tan importante, pero para Gerardo sí. ¿Por qué? Porque como apenas está empezando, esos 300 pesos a lo mejor es la inversión de la semana siguiente. Pero Mariana, esos 300 pesos, pues dice, no me afecta tanto. ¿Por qué? Porque ya tengo cómo cubrir esos 300 pesos. No sé si vieron una noticia de que un trabajador de Electra ganó una demanda a Salinas Pliego, que creo que es el que tiene toda esta franquicia. No sé si la escucharon. No, maestro. Esta noticia decía que el trabajador... Sí, El yo sí trabajador había la vi, que demandado. Ricardo Salinas Pliego había salido en una declaración diciendo que a él le costaba 11 minutos, 10 minutos o 1 minuto y Sí, medio, ¿no? esa misma noticia. Los pongo en contexto. Hubo un trabajador que le ganó una demanda, obviamente laboral, y embargó, como quien dice, a una tienda de Electra por 171,000 pesos. Salinas Pliego, ¿qué dijo? A mí me toma menos de un minuto y fracción, o en lo que acabo de escribir este tweet, en volver a ganar esos 171,000 pesos. Entonces, si se fijan, para Salinas Pliego, eso no, 171,000 pesos no era relativo, no tenía importancia relativa tan grande. ¿Por qué? Porque sabemos que
es una cadena muy grande, tiene diferentes actividades y pues por sus predicciones, pues dicen menos de un minuto o un minuto y fracción, yo ya tengo eso que se llevaron. Entonces, si se fijan, a lo mejor para el empleado 171,000 pesos es demasiado dinero. Pero para Salinas Pliego 171,000 pesos es muy poco. Entonces ya nos vamos dando cuenta cómo es que nosotros vamos a clasificar o tener las operaciones cotidianas con la entidad y cómo le vamos a dar importancia o no. Si se fijan, estas son orientaciones que podemos contribuir o que pueden contribuir a definir criterios que le den importancia o no. Si se fijan, la proporción que guarda una partida en los estados financieros en conjunto viene en el total del rubro de que forma parte o debería formar parte. Un ejemplo, pues estamos haciendo el estado financiero del estado de situación financiera y vemos que en el activo se nos olvidó meter o tenemos una partida de 1,000,000 de pesos en el activo fijo por una compra de una maquinaria. Va a ser relevante en el total del rubro, en el conjunto, en su conjunto. Va a aumentar mi activo, por ende, a lo mejor mi pasivo se queda abajo y esa partida me ayudó a tener esa solvencia. También la proporción que guarda una partida con otras partidas relacionadas, la proporción que guarda una partida con el monto correspondiente a años anteriores y el que se estima representará en años futuros, considerando los efectos en los estados financieros de todas aquellas partidas que individualmente no representan una proporción sustancial, pero si es un conjunto, que estamos diciendo a lo mejor estos 50 pesos no afectan, pero haciendo toda la parte de todas las situaciones financieras en conjunto, ahí sí me afecta. Y pues existen partidas que conforme a lo establecido en la NIFA 7 debe presentarse por separado o bien en forma compensada. La evaluación de la importancia relativa en estos casos debe hacerse considerando las partidas de forma separada o compensada, según sea el caso, para evitar errores de apreciación. Simplemente ver si al momento de presentarlo separado en diferentes estados financieros, pues entonces no va a ser relevante o si puede ser relevante el monto de la operación. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Muy bien. No, Vamos a todo terminar bien. lo que viene siendo la importancia relativa. No me tomo más que 3 minutitos. Y vamos a dejarlo en la comprensibilidad y comparabilidad. ¿Ok? Para el día de mañana. En atención a aspectos cualitativos tenemos que puede ser, dependiendo la importancia de un determinado hecho o de una transacción concreta, así como a su naturaleza misma, ya que un importe de escasa cuantía puede ser poco significativo cuando se origina de una situación o de una transacción habitual, pero el mismo importe puede cobrar importancia relativa cuando proviene de una situación anormal o inusual. Normalmente, el factoraje financiero, sabemos que si el cliente nos paga por este tipo de entidad, va a decir, ok, te va a depositar, te va a caer menos, pero porque te está cobrando el factoraje. Ah, ok, está bien. Eso no va a tener tanta importancia relativa en términos cuantitativos. Y en cualitativos, pues sabemos que a lo mejor es poca la cantidad, pero si esa poca cantidad llega a suceder distintas veces o viene de un tipo que no sabemos que se iba a presentar, pues entonces ahí va a cobrar importancia. ¿Sí? Al inicio sabemos que a lo mejor, como nos comentábamos al inicio, esta importancia relativa, a lo mejor 50 pesos no son importantes para uno, pero 50 pesos son importantes para otro. Pero si esos 50 pesos te dicen, ¿sabes qué? Es de esto que no se te dio o nunca se había dado, pues entonces ahí sí va a cobrar importancia. ¿Sí? No sé si me logro explicar en este sentido. Pero vamos a ver los ejemplos que nos pueden estar situando.
se puede referir a una situación de carácter no usual, que no habíamos tenido antes. Va a afectar en la determinación de los resultados del ejercicio. A lo mejor sabes que, oye, nunca tuve ese factoraje financiero, pero sabes que me afectó como no tenías idea en el resultado. Va a tomar importancia. Está sujeto a un hecho futuro o condición de decir, oye, ¿sabes qué? Ahí te va esta mercancía, te va a costar tanto. ¿Sabes qué? Llegó y hubo cambios y te costó más. Sabemos que a lo mejor es poca cantidad, pero por el hecho de ser su naturaleza de que costó más, nos afecta en el estado financiero y por ende, pues debe tener importancia. No afecta por el momento, pero en el futuro pudiera afectar. Su presentación obedece a leyes, reglamentos, disposiciones oficiales o contractuales. Puede corresponder a operaciones con partes relacionadas o es trascendente debido a su naturaleza independientemente de su monto. Si son 1,000 pesos, no era importante por su cuantía, pero porque es inusual este monto, ahora sí va a tomar importancia. Si se fijan, las dos primeras características cualitativas primarias de los estados financieros son largas. Y vamos a ver de una vez las otras. La comprensibilidad. En sí, la comprensibilidad debemos de hacer que nuestros estados financieros sean entendibles. Sí, nosotros como contadores sabemos qué es el rubro de efectivo y equivalentes, cómo están conformados los pasivos, qué es un activo diferido, qué es un activo fijo, qué es el estado de situación financiera, qué es un estado de resultados integral, cómo está conformado. Pero el usuario general sabemos que debe de tener esta noción. Nosotros de todos modos debemos hacerle fácil el entendimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que el usuario general no nada más son accionistas, ¿eh? No son nada más inversionistas, también son los socios o dueños de las entidades. Decir, oye, ¿qué significa tanta letra, tanto número? Ah, pues mira, haciendo en resumido, tu utilidad es esto. Ah, ok, perfecto, ya se acabó, ya te puedes ir, ya se acabó la junta. ¿Qué puedo hacer para que no me salga tanto pagar? Ya se acabó la junta, hasta ahí. Sabemos que nos tomó 15 horas hacer un estado financiero para que nos digan, ok, está bien. Y ni siquiera lo leen a veces los socios, ¿eh? Pero debe ser comprensible. Y pues debe ser comparable también. Esta es la última característica cualitativa. Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Una vez adoptado un determinado tratamiento contable, este debe mantenerse en el tiempo, en tanto no se altere la naturaleza de la operación o evento, o en su caso, las bases que motivaron su elección. Lo mismo tenemos en el último postulado básico de la NIFA 2, que nos dice consistencia. Tus estados financieros deben de ser consistentes. ¿Por qué? Porque si no hay consistencia, no existe la comparabilidad. No puedes comparar un ejercicio con otro ejercicio porque no hay consistencia. Cambiaste el método y ¿cómo voy a comparar un ejercicio con otro ejercicio? No puedes hacer eso. Lo mismo pasa con la comparabilidad. Te van a comparar con tu misma entidad, contigo mismo, pero también con otras entidades. Si no existe esta comparabilidad, entonces nuestro estado financiero no va a servir de mucho. Chicos, ¿alguna duda o comentario que tengan respecto a lo que estuvimos viendo el día de hoy? No, yo No, no. profe, todo bien. Muy bien. No, Entonces, muchas gracias.
Si no tenemos ninguna duda, chicos, nos vemos el día de mañana, igual a las 8:30. Para continuar con nuestra clase. Para los que no estaban, les repito otra vez, el día 8 de marzo es la entrega de su portafolio. El día 9 de marzo es su examen. Va a estar abierto todo el día. Una vez abierto van a tener 45 minutos para responderlo. Y pues chicos, ya estaremos en nuestra recta final. Entonces hay que seguirle dando, ¿ok? Ok, saludos, que tengan bonita noche. Que descansen. Gracias, hasta mañana. Gracias, Descansen. saludos.